Podemos vivir una vida plena, firme, abundante, dinámica, en todo lugar donde Dios nos permita vivir o donde Dios nos permita visitar, podemos vivir una vida plena. Aunque nosotros nos gocemos de experiencias notorias o cosas extraordinarias, nosotros no necesitamos grandes eventos ni grandes proezas y podemos gozarnos en las cosas pequeñas de la vida. Leyendo el libro de los Hechos y leyendo la vida de Pablo, encuentro que realmente lo extraordinario en la vida de Pablo era darse cuenta que las cosas sencillas son extraordinarias. Darse cuenta que lo que es común para otros, cuando empezamos a ver con el lente de Dios, las cosas cambian. Las personas que están a nuestro alrededor son totalmente diferentes cuando las vemos a través del corazón, a través de los ojos del Señor. Todo cambia a nuestro alrededor, todo adquiere otro valor. Cada minuto que vivimos, cada hora, cada momento aquí en la tierra adquiere un valor tremendo cuando estamos en Cristo. Yo creo que esto es lo que pasaba en Pablo. Él no quería perder ninguna oportunidad con las personas que se encontraban ni con el tiempo que Dios ponía a su disposición. Y creo que nosotros podemos transformar una vida rutinaria, una vida aburrida, una vida sin sentido, se transforma cuando empezamos a valorar las cosas como Dios las valora. Y cuando empezamos a entender que la gente que está ahí a nuestro lado, Dios nos las ha puesto allí con una razón que tiene que ver con la eternidad. Que no es algo pasajero por un ratito, pero que Dios nos pone allí y que nos da a nosotros una fuerza, una autoridad para darles un mensaje que tiene que ver con la vida eterna de estas personas. Realmente estamos rodeados de tesoros. Pensamos que somos pobres algunas veces, pero estamos llenos de riquezas. Ayúdenme a predicar porque me canso ahora más rápido, ¿no? Y dígale a su hermano que está allí, si usted gusta, dígale, estamos llenos de tesoros. Dígalo como que usted lo cree, ¿no? Para que él le crea también o ella. Estamos llenos de tesoros. No somos pobres. Tenemos mucha riqueza en medio de nosotros, ¿no? Y cuando leo la Biblia, cuando hemos estado predicando de los Hechos, hay una diferencia cuando uno busca un texto para predicar y uno dice, este texto es un texto tan bonito, me gusta tanto y quiero predicarlo, ¿no? Hay una cierta diferencia cuando tenemos que ir por todas las páginas de la Biblia y predicar de todo lo que dice allí. Y algunas cosas parecen como tan sencillas, tan obvias que uno dice, ¿valdrá la pena predicar de esto? Pero me doy cuenta que cuando estas palabras están en la Biblia, inspiradas por el Espíritu Santo, cada una de ellas tiene un gran valor. No sé cuánto cuesta un anuncio en la televisión, ¿no? Y depende de qué canal le va a dar un anuncio a usted, cuesta millones de dólares, un segundo vale miles de dólares, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto vale cada una de estas palabras escritas allí en las Escrituras de Dios? ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto vale aprender de estas cosas que parecen muy sencillas y aprender cosas valiosas para nuestra vida? Yo me he gozado grandemente hablando del libro de los Hechos, aprendiendo de cosas sencillas. Y hoy vamos a hablar todavía de cosas sencillas. Pero aquí en medio de nosotros está el Dios Todopoderoso. Y Él convierte las cosas sencillas en tesoros. Amén. Que Dios lo haga en esta noche. Y que nuestro corazón pueda ver y decir, Señor, gracias, porque lo que parece y algo que es barato, que es común, adquiera un valor nuevo para nosotros. Que salgamos de aquí con
una disposición de apreciar todo lo que Dios nos ha dado. Leemos ahí en Hechos capítulo 18 del verso 16 en adelante. Vamos a leer 16 y 18, dice: y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. La cárcel, el tribunal, la sinagoga, el mercado, la orilla del río, cualquier lugar era bueno para que Pablo cumpliera su tarea de predicador. Cualquier lugar. Donde él iba, hacía su tribuna, hacía su espacio para predicar el evangelio. En este caso, recuerde, la última vez que hablamos de esto, lo habíamos dejado cuando Galión los echa a él y los otros judíos, cuando lo acusan y lo llevan allí para que él lo aprese. Lo habían acusado que él enseñaba a los judíos a no respetar la ley de los romanos, a hacer cosas diferentes. Y a Galión no le importó. Después de esto, también los griegos entran en acción en contra del evangelio, y ahí ante el tribunal toman a Sóstenes y lo golpean sin que esto conmueva al procónsul. Pablo predica y alrededor de él se va formando ciertos alborotos. Él predica y se levanta en el corazón de alguna gente celos, contiendas, y lo llevan al tribunal y ahí se arma un problema, y Pablo sale de allí. No se va de Corinto por aquel problema, sino que se queda allí por un tiempo. Recordemos que allí en Corinto Dios le permitió predicar a mucha gente. Me gusta un texto que dice allí que Dios le dijo: no te calles, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Dios tenía, y allí Pablo tiene esta experiencia. Allí conoció a Aquila y a Priscila, que eran gente que hacía el mismo trabajo de él de hacer tiendas, y se hicieron amigos. Y fue allí donde reafirmó su llamado de volverse a los gentiles ante la incredulidad y la rebeldía de los judíos. Por año y medio ministra en aquella ciudad. Por fin decide despedirse de los hermanos, y junto con sus nuevos amigos, Aquila y Priscila, navega para irse hasta Siria. En Cencrea se rapa la cabeza. Esta acción de raparse la cabeza tenía que ver con finalizar un voto que había hecho de nazareato, de dejarse crecer el cabello. Y allí viene a terminar de cumplir este voto que había hecho. Y yo creo que tiene que ver también con la decisión de Pablo de ya no predicarle a los judíos. Cuando él se presenta con el cabello largo, mediante este voto, está diciendo que está cumpliendo un voto todavía de los judíos y que respeta la tradición de ellos. Y Pablo siempre está poniendo en evidencia ese respeto por las tradiciones judías que tanto amaba y que no deseaba ofender a su pueblo, aunque ahora entendía que tenía una nueva libertad en Cristo que lo hacía libre de todas estas cosas. Sin embargo, él lo respetaba. Pablo decía que él se hacía judío como si fuera judío para fin de ganar a los judíos, y él se hacía a todos con el fin de ganar a todos para Cristo, ¿no? Pablo, el fariseo, el fiel guardador de la ley, ahora hace todo por el evangelio. Y Pablo dice en otro lugar que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Él no se avergüenza porque él sabe que en esta sencilla palabra hay poder para salvación a todo aquel que cree.
Y Pablo, además de creer en ese poder, él dice que se hace deudor. Y él dice, yo me debo para predicar esta palabra a toda criatura. Pablo se hacía deudor. Cuando Pablo miraba a alguien, él decía, aquí voy a pagar esto que debo. Señor, gracias por darme la oportunidad de poder predicar el evangelio. Y él se hacía deudor a todos, a los judíos, a los griegos, a todos los gentiles, para llevarles esta palabra, por amor a ellos. Quizás nosotros debemos de preguntarnos, ¿hasta dónde nos hacemos algo por amor a alguien? ¿Hasta dónde podemos bajar, por así decirlo, hasta donde está la gente necesitada para poderle ayudar? ¿Hasta dónde llega nuestro amor por ellos? El versículo 19 nos dice que llegó a Éfeso y los dejó allí, a Priscila y Aquila, los deja allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Como parte de aquel viaje, su segundo recorrido misionero, llegan a Éfeso, donde deja a sus amigos. No vemos ninguna causa negativa para que se separe de ellos, pero Pablo aquí continúa su viaje solo, y Aquila y su esposa se quedan en Éfeso. Pablo entra en la sinagoga otra vez para discutir con los judíos, para explicarles todo lo relativo a Jesús. Dicen que el que mucho se despide es que no quiere irse, ¿no? Y Pablo ya se está despidiendo de los judíos un montón de veces. Y dice, ya no les vuelvo a hablar a ustedes, ¿no? Había hecho eso en Corinto ya, pero llega a Éfeso y va otra vez a la sinagoga a hablarles. Y nadie podría decir, oye, qué hombre más necio para amar, ¿no? Él amaba a su pueblo. Y él no podía arrancarse este deseo de que ellos fueran salvos, a pesar de que en muchos momentos ellos eran tan rebeldes contra el evangelio. A Pablo le costaba mucho cortar aquella relación y dedicarse a predicarle solamente a los gentiles como Dios lo estaba llamando. En este caso, los judíos respondieron diferente y deseaban que él se quedara. Pero Pablo no consiente en ello y decide despedirse de ellos. Y les dice que en todo caso es necesario que él vaya a celebrar la fiesta, que probablemente es la fiesta de la Pascua, y él va a ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Igual Pablo ya no tenía que hacerlo eso, él ya tenía otra relación con Dios. Pero creo que él está pensando todavía, allí en Jerusalén, este es el tiempo donde va a haber más gente y este es el momento cuando yo puedo predicarles la palabra. Y voy a ir allá a celebrar la fiesta para poder meterme ahí entre todos ellos y poder hablar la palabra del Señor. Algo que dice Pablo con una gran humildad, les dice, pero yo volveré a ustedes, si Dios quiere. Yo volveré. No usa ninguna soberbia, ningún orgullo. Dice, yo les aseguro que yo voy a estar aquí con ustedes dentro de tanto tiempo, sino dice, si Dios quiere. No importa cuál sea nuestro nivel de madurez espiritual, no importa cuál sea nuestro ministerio, no importa cuál sea la estatura o el grado que Dios nos haya llevado, de todas maneras, todo lo que hagamos va a suceder si Dios quiere. Si Dios quiere. Mañana vamos a hacer tal cosa si Dios quiere. No es si yo quiero, no es si los demás quieren, es si Dios me lo permite. Y Pablo dice, yo voy a estar aquí, pero si Dios quiere. Quiera Dios que nos acompañe ese tipo de humildad y que nunca tengamos la arrogancia de decir, yo te aseguro. Porque nosotros no podemos asegurar nada, solamente Dios lo puede hacer. Amén. Si Dios
quiere. ¿Cuántos quieren hacer cosas? Si Dios quiere. ¿Cuántos quieren hacer cosas para Dios? Usted puede decirle al Señor, si tú quieres, yo lo voy a hacer. Hay gente que dice, no. Usted no le tiene que decir a Dios si Él quiere, no. Pues tú hazlo. Y tú tienes autoridad para decir ahora yo lo voy a hacer, ¿no? No importa que tengamos autoridad y no importa que la pretendamos tener. De todas maneras, las cosas van a pasar si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios no quiere, nadie va a mover a Dios. Si Dios quiere. Amén. Si Dios lo permite, las cosas van a ser diferentes. Habiendo arribado a Cesarea, 22, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Llega a Cesarea y sube para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, donde se queda por algún tiempo. Pablo no escatima su tiempo ni sus fuerzas. El amor hace que los caminos se prolonguen, que los recorridos se alarguen. Por causa del Evangelio se aceptan con gozo cambios y ajustes en el camino de la vida. Pablo es un hombre inquieto, apasionado por el Evangelio, que no se puede quedar sin buscar nuevas oportunidades. Y hablando de cosas sencillas, Pablo sube a una ciudad, hablando geográficamente, desciende a otra ciudad. Cuando leí estas palabras con atención, recordé a mi pastor, cuando yo era muchacho, que sigue siendo mi pastor hasta el día de hoy. Cuando muchas veces me encontraba en mi barrio y él paraba su carro y se bajaba del carro para venir a saludarme. ¿Y cómo lo veía? Él había un vecino y subía las escaleras para saludarlo y caminaba para ver al otro. Y digo, muchas veces nosotros no tenemos el amor para dar unos pasos. No tenemos el amor para dar un abrazo. No tenemos las ganas de dar unas palabras. Y digo, Señor, yo quiero aprender de Pablo. Una de las cosas que me duele más es cuando como pastor me dice la gente, pastor, yo sé que usted no tiene tiempo. Y yo digo, sí tenemos tiempo. Nunca tenemos tiempo, pero siempre hay tiempo. Hay tiempo para amar. Hay tiempo para subir y para bajar, para despedirnos, para aceptar, para llegar a un lugar, para preparar maletas, para abrir las maletas. Hay tiempo para hacer cosas en nombre de Jesús, para amar a la gente. Tenemos que tener tiempo. Vivimos en medio de un sistema que nos quiere robar esta libertad. Y todos andamos apurados y los hijos nos llaman y decimos, llámame después porque no tengo tiempo. O llamamos a los hijos y nos dicen, no tengo tiempo, papá, ahora, llámame después. Que el Señor nos ayude a tener tiempo y amor. Ayúdeme a predicar un poquito. Y dígale a la persona que está a tu lado, dile, yo tengo tiempo para ti. Yo tengo tiempo para ti. Yo te amo. Cuando uno le dice a una persona, yo te amo, está diciendo, yo tengo tiempo para ti. También todo lo que tengo, si tengo dinero, también lo comparto contigo. Y todo lo que tengo, lo quiero compartir contigo. Toda mi vida quiero compartir porque todo lo que tengo lo he recibido de Dios. Y no quiero guardar
¿Te has visto esa persona que alguien en la casa le pide $1 y se vaya por una esquina a ver así? No, que nadie vea si tiene o no. Me encantaba mi papá, yo le decía, papá, regáleme un colón, y él decía, vaya ahí, está en el pantalón, está el dinero, y ahí encontraba a veces billetes de 100 y de 20, y yo le pedía un colón y él me decía, vaya. Y después me decía, ¿verdad? Mi papá me decía a mí, muñequito. ¿Verdad, muñequito? Me decía, que usted nunca me va a robar a mí. Y le digo, y yo le decía, y me dijo él más bien, tú nunca me vas a robar a mí. Y yo le digo, ¿por qué, papá? Me dice, porque todo lo mío es tuyo. Y yo no creo que tú seas tan tonto para robarte a ti mismo. Hay una belleza cuando podemos compartir la vida. La vida se nos hace muy incómoda cuando tenemos que estar ocultando y cerrando espacios y diciendo no tengo tiempo o no tengo que compartir contigo, cuando tengo que ocultar la verdad de mi vida. Que el Señor nos ayude a parecernos un poquito aquí a Pablo. Después de eso dice que Pablo se va y recorre otras ciudades. Ahí empieza su tercer viaje misionero. Y dice que lo que hay en el corazón de Pablo es confirmar a los hermanos. Confirmar a los hermanos. Y yo creo que eso es todo un ministerio. Aprender a confirmar, a establecer, a fortalecer, a animar, a motivar a los hermanos para que sigan adelante. Añadir a su vida ganas, entusiasmo, decirles vale la pena vivir la vida cristiana. Hay muchas voces en la tierra que tratan de desmotivarnos, que tratan de apagarnos, que tratan de desanimarnos. Hay mucha gente alrededor que no tiene este interés, pero qué bueno que en el corazón de un creyente existe el ánimo de voy a ir a confirmar a mi hermano. Cada vez que vea a los maestros, cada vez que vea a los pastores, cada vez que vea a los líderes, cada vez que vea a un servidor, a un diácono, un mujer, cada vez que vea a alguien lo voy a confirmar, lo voy a decir, sigue adelante, tu trabajo es muy importante, gracias por lo que haces. Te ves hermoso haciendo eso, qué bueno que estás aquí, que no estás en el mundo, qué bueno que Dios te ha dado un trabajo en la iglesia. Afirmar, confirmar a la gente. Gracias. Yo me alimento mucho de la gente. A mí me gusta saludar. No es que soy amable, no. Es que soy muy necesitado. Y yo quiero, cuando estoy predicando, yo quiero que usted sea mi socio. Yo quiero que usted ore por mí, que usted me bendiga. Y yo necesito saludarte y decirte que yo te amo. Para alimentarnos y para afirmarte, decirte, qué bueno que estás aquí. Qué importante eres para nosotros. Eres muy importante. ¿Por qué no me ayuda un poquito más? Y especialmente si la persona que está a tu lado está un poco triste o algo, dile, tú eres muy importante. Mira, aquí ya hasta besos y abrazos, qué bonito. Era muy importante, Josué. Muy importante. Confirmando a la gente. Llegó ahí a Apolos, un hombre que sabía mucho de la palabra, un varón elocuente, poderoso en la palabra. Y también yo digo, ¿cómo necesitamos Apolos en estos días? Personas fuertes en la palabra, que prediquen con entusiasmo, aunque tengan su limitación, porque dice que él no sabía todo, solamente conocía el bautismo de Juan, pero eso no le impedía predicar con entusiasmo la palabra. Déjeme terminar. El versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá,
fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Un magnífico predicador que predicaba con entusiasmo, con vehemencia, que había sido instruido en el camino del Señor, pero que le faltaba algo. Cuando Priscila y Aquila se dan cuenta, no lo critican, no lo condenan, no le dicen que es un falso predicador, no se ponen a pelear con él, sino que van y lo instruyen. Cuando tú sabes algo más que otro, ve y lo instruyes. Si no tienes esa capacidad, ora por aquella persona. ¿No? Ve, instrúyele, dígale, mire, el camino del Señor tiene este otro elemento que tú no conoces. Y Apolos acepta eso. Y más tarde él quiere ir a otro lugar y ellos lo apoyan. Y lo ayudan y lo soportan para que vaya allá. Y Apolo enriquece a la iglesia. Y bendice a la iglesia porque él con gran vehemencia estaba refutando a los que se oponían, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando un Apolos llega a tu iglesia, apóyalo. Recuerdo cuando llegué a la iglesia, yo no sé por qué razón, de repente a los 3 meses me pidieron que si yo quería ser presidente de los jóvenes. Y me pidieron que predicara. Y yo me aprendí 2 versículos y me fui a predicar en ayuno, en oración, y me fui a predicar. Y recuerdo que un señor de la iglesia que era muy, muy buen cristiano, muy conocedor de la palabra, me dijo: cuidado muchacho, que vas muy rápido, cuidado, te vas a caer. Pero no me habló con amor, me habló como con celos. Hay personas que a veces les estorba cuando alguien que empieza a ser usado por Dios llega y se sienten como amenazados. Cuando alguien viene, usted celébrelo. Nunca piense que te va a quitar el lugar que tú querías tener. No, abra el espacio y apoya a los demás. La iglesia necesita hoy más que nunca predicadores, maestros, gente que enseñe la palabra, y nunca estemos en contra de ellos. Animémoslos. Amén. No, hay gente que dice, tengo un celo, ¿no? Y un celo cristiano, no, pero es más como envidia. Usted póngase ahí al lado de los que están sirviéndole a Dios. Usted levante la bandera y diga: yo voy con todos los que predican la palabra de Dios. Y si están haciendo algo incorrecto, yo los voy a ayudar con lo que yo sé. Amén. Gloria al Señor. Siempre aprendo algo de lo que leo. Y lo apunto porque ya estoy en una edad donde se me olvidan las cosas. ¿Verdad? Decía un amigo mío que había comprado unas pastillas muy buenas para la memoria, ¿no? Y me los iba a recomendar y dice: la cosa es que se me olvidó el nombre. Las estoy tomando. Pero todavía tenía problemas. Tengo que apuntar porque si no se me olvida. ¿Cuántos tienen que apuntar? ¿Verdad? No, se va a la tienda usted sin apuntar y compra un montón de cosas. Mi papá se iba a comprar y él traía un montón de cosas, pero no traía el arroz, los frijoles, lo que necesitábamos. Que Dios nos ayude. Mire que aprendí. No debemos de temer de las reacciones y las acciones de la gente injusta. No tengo por qué temer de eso. ¿Qué va a hacer aquel? ¿Qué va a hacer el malo? Eso no es mi problema. Yo no tengo por qué temer eso. No buscar nuestra justicia en otras personas, sino en Dios. ¿Quién es nuestra justicia? Jesús es nuestra justicia. Nadie más. No es el procónsul, nadie más. Es el Señor. No dejar que las circunstancias nos moldeen. Hay personas que dicen: yo iba a ir al culto, pero hace tanto frío. Yo iba a ir, pero ya llegamos al tiempo de ir de shopping. Ya hoy empieza la actividad en el mall extraordinario, tengo que ir a verlo.
Hoy salió un anuncio y hago lo que el anuncio me dice y no lo que el Señor me dice. No se deje moldear por las circunstancias. Amén. Hace un dicho que decía que ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Usted no haga eso, usted vaya a donde va Jesús. Donde va el Señor, ahí voy. No donde dice la publicidad, donde dice el Señor. Amén. Respete sus propias decisiones en Dios. Cuando usted dice esto es lo que voy a hacer en Dios, hágalo. Manténgase firme en lo que usted decide en Dios. Esté siempre listo para nuevas amistades. Esté listo para nuevos hermanos. No se encierre allí. Hay gente que se encierra y nunca tiene nuevos amigos. Ábrase. Rodéese de gente que sabe más que usted, que brilla más que usted, que es más bonita que usted. No tenga miedo. Únase con la gente. Amén. Y también con nosotros. Únase, ¿verdad? Respete el llamado y el ministerio de otros. Respételos, apóyelos. Pensando en esta época de regalos, de obsequios, pensé que quizás el mejor obsequio que podemos darle a los demás es confirmar a los hermanos. ¿Por qué no empezar en la casa y decir a la esposa, yo sé que por lo menos para mí no habría ninguna otra mujer en el mundo como tú? No. Es exactamente la mujer que Dios preparó para mí. Y yo debo de confirmarla. ¿Por qué no a los hijos? Ustedes son los más hermosos hijos. Aunque otros los vean feos, usted confírmelos. Ayúdeles. A su esposo, a sus padres. Llame a su papá, a su mamá. Una vez me dijo mi papá, yo tenía como unos 14 años y me fui a caminar con mi papá. Mi papá no hablaba mucho, yo tampoco hablo mucho, solo cuando predico. Íbamos caminando allá en el campo. Mi papá trabajaba en una compañía poniendo puentes, haciendo puentes. Íbamos. Camino de no sé cuánto, un par de horas caminando, ahí sin hablar. Y mi papá me dijo un día vas a extrañar este día y vas a decir, Señor, ¿cómo me gustaría tener a mi papá para hablar, aunque sea, para andar con él, aunque sea sin hablar? No, ya ese día llegó para mí. ¿Cómo quisiera ver a mi papá y decirle, papá, te amo mucho, eres muy importante? ¿No? Si tienes tu papá o tu mamá, háblales, escríbeles, afírmalo, dile, gracias por darme la vida. A tus maestros, a tus pastores, a los que enseñan a tus hijos. Ahora algunos van a ir a recibir a sus hijos. Dígale al maestro, a la maestra, gracias. Gracias. Dios te bendigo porque bendices a mis hijos. Te agradezco. Amén. Este mes haga una lista de confirmaciones. Si no tiene mucho dinero y no puede ponerle $100 a cada uno, mándele buenas palabras. No compre ahí cualquier tarjetita. Usted escríbale palabras de su corazón que los afirmen, que los confirmen en lo bueno que ellos están haciendo. Amén. Y si no podemos, ¿qué hacemos? Podemos orar para que Dios nos enseñe a valorar las cosas pequeñas. ¿No? Yo le hacía unos versos a mi mamá, versos bien sencillitos,
Y mi mamá me decía, otra vez léamelos. Qué lindos están. Qué lindos están. Y le contaba unos chistes yo a mi mamá, los chistes más tontos de la vida. Las cosas más. Y mi mamá se reía y se gozaba y me decía, oh, manito, usted sí cuenta historias bonitas. Regale de su tiempo, regale de su amor, regale del Evangelio. Y si no sabe cómo, oremos para que Dios nos ayude. Dios, dame la sabiduría. Amén. Para predicar este mensaje, yo me preparo por muchas horas. Todavía no me sale tan bueno, ¿verdad? Pero yo me preparo por muchas horas. Quizás algunos necesitamos prepararnos para ir y decirle a nuestros hijos que los amamos, para ir y saludar a nuestro vecino, para invitarlo a que se coma un tamal con nosotros en esta Navidad. Necesitamos quizás orar para que el Espíritu Santo nos dé la gracia. Amén. ¿Quieres hacer algo? Si Dios quiere, pídele a Dios que te dé el poder para hacerlo. Amén. Quizás no predicar, pero otras tareas. Que Dios nos ayude mucho. Oramos.